Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos debatiendo temas de carácter nacional. Hemos hablado en la primera parte sobre el proceso de elecciones, la gestión electoral. Ahora lo hacemos sobre el tema migratorio, sobre la caravana de migrantes en El Salvador. Y es un gusto para mí recibir a Evelyn Marroquín, directora de Migración y Extranjería del país. Buenos días, directora. Qué gusto volvernos a encontrar. Bienvenida a República. Muchas gracias, es un placer estar en su foro para que conversemos sobre el tema migratorio. Gracias por el espacio. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros en este momento en el Canal 33. Bueno, un primer asunto, el domingo salieron cientos de personas desde la Plaza Salvador del Mundo y luego se sumaron otras en el trayecto hacia la frontera en Guatemala, pero para efectos de tener un dato final o un dato consolidado, oficial, ¿cuántas personas registró la Dirección de Migraciones el pasado domingo que pasó la frontera hacia Guatemala? Bueno, aquí hay dos datos, ¿verdad? Dos datos. Un dato que es el del flujo migratorio normal, pero hemos tratado de acotar en el horario en el que comenzó a pasar por la frontera haciendo el control migratorio un grupo de personas que tenían las mismas características de la gente que se concentró en El Salvador del Mundo. Y esto lo obtuvimos a las 10 de la mañana. A esa hora pasó el primer grupo, era un grupo pequeño de 15, 20 personas. Y bueno, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, un minuto antes de las 00, nosotros tuvimos el registro de 685 personas. De estas eran adultas 634 y 51 niños, niñas y adolescentes. Decir que esta cantidad es la que se sumó a la caravana es complicado, pero creemos que un aproximado de 500 personas seguramente son las que se sumaron. Hacemos esa relación por las características de la mochila, el agua, que iban en grupos, pero es bien difícil precisar el dato. Inicialmente se manejó que en la Plaza Salvador del Mundo se concentraron 150 personas. Sí. En el transcurso de la carretera se les fueron sumando otros grupos en diferentes puntos en los que la caravana paró, ¿verdad?, para esperar personas o para tomar un bus o tomar un camión o una rastra. Pero por la frontera este fue el comportamiento. Ahora, de las 4 de la mañana que iniciamos el control migratorio hasta el cierre, tuvimos 1.156 personas que salieron de la frontera. Pero aquí hay que decir que hay excursiones, que hay gente que va y transita entre Guatemala y El Salvador de forma permanente, que reside, que tiene una actividad comercial o familiar. Pero este fue el dato general. Pero por eso estamos acotando desde las 10 de la mañana hasta las 00, que es el tiempo en el que pasó mayoritariamente la gente que iba. Básicamente, por lo que nos ha planteado, directora, hace cortes por horas. Las aduanas o la frontera, por ejemplo, 1.156 personas desde las 4 de la mañana. Luego el corte se hizo a las 10 de la mañana hasta las 23:59 y en el cual tienen un dato de 685 personas. De esas 685 personas, 500, según la Dirección General de Migración y Extranjería, son personas que constituían la caravana, digamos, o son las 685 o 500 es como el número con el cual dice es el dato más estimado, el más aproximado. Es que yo creo que hay que manejarlo como datos estimados. Sí. No podemos precisar ni ser categóricos en tantas personas son las que se sumaron, porque cometeríamos el riesgo de equivocarnos, pero presumimos que puede andar por ahí el dato. Esas 685 personas son las que hicieron control migratorio a través de nuestras fronteras, ¿verdad?, que hicieron el control de forma regular. Sí. Quiero comentarle que hicimos varias acciones. Una fue de hablar con las personas antes de llegar a la frontera para informarles de los requisitos válidos de viaje, sobre todo enfatizar en el caso de los niños, niñas y adolescentes y lo que significa la migración irregular, que lo podemos conversar un poco más adelante. Sí. Pero ya en la frontera, en el recinto fronterizo, justamente antes de pasar a las ventanillas, hicimos un prechequeo de la documentación que nos permitió detectar a muchas personas que no llevaban los documentos válidos de viaje. Estas personas las derivamos, como nos habíamos organizado, a las instancias correspondientes para que no solamente les explicaran el motivo de no permitirles la salida, sino también los riesgos de la decisión que estaban tomando.
teníamos todo el sistema de protección estaba en la frontera de la Echadura, que es la frontera donde transitó la gente. También teníamos trabajo en las diferentes fronteras, un trabajo anticipado, pero en el caso de la Echadura específicamente hubo personal como le decía, de las instituciones de protección, del CONNA, del ISNA, de la Procuraduría General de la República, que principalmente estaban ahí, y otras organizaciones de la sociedad civil. El ISDEMU hizo un papel muy importante sobre el tema de la prevención y de la información a las mujeres que iban en la caravana, porque entendemos que los niños, niñas, adolescentes y las mujeres se convierten en los más vulnerables en estas travesías. Nosotros hablamos con la gente e hemos insistido en que hay que recordar que es el tráfico ilegal de personas. El tráfico ilegal lo puede ejercer una persona, lo pueden ejercer un grupo de personas que tienen la finalidad de obtener dinero cuando las personas ingresan a otro país de forma irregular, es decir, que no cuentan con la documentación válida de viaje. Y entonces eso las pone ya en una situación de vulnerabilidad, y es cuando este grupo de personas o estas personas asumen un papel protagónico con la única intención de ganar dinero. Hay un aspecto aquí que mencionaba, varias ideas mencionan muy relevantes, director. Quiero aprovechar una de estas. Me mencionaba que la Dirección de Migración y una serie de instituciones en la marcha de esta caravana tuvieron como acercamientos con las personas y les brindaron alguna información, y también verificar si cumplían con los documentos suficientes para hacer el registro y hacer el paso por la frontera. Pero en algún momento, platicando con estas personas, les comentaron cuáles eran las razones por las cuales se movían. Digamos, les dijeron cuáles son las causas o las razones por las cuales nosotros hemos decidido emprender este viaje y pasar la frontera con Guatemala y luego seguir a México y tratar de llegar a los Estados Unidos. Bueno, hemos iniciado, como usted sabe, una campaña anticipada, preventiva, a partir de la información que se conoció en redes sociales. Nuestras instituciones han estado, a través de las redes sociales y de los espacios que ustedes nos brindan, informando sobre los riesgos de la migración irregular, alertando a la población sobre este tipo de movimientos que se están dando. El día domingo, nosotros lo que hicimos fue, en el caso de migración, con las instituciones que tenemos presencia en fronteras, hacer dos momentos. Un momento anticipado para comunicar a la gente los requisitos que debía presentar en la frontera, y el otro es la verificación de la documentación. Una vez verificada la documentación, se derivó a las instancias correspondientes cuando no podíamos permitirles el ingreso. Pero tenemos información, ¿verdad? Porque yo soy parte del Conmigrantes, soy la coordinadora del Conmigrantes, hacemos equipo con la viceministra de Salvadoreños en el Exterior y con el secretario ejecutivo Aquiles Magaña, y hemos estado trabajando porque las organizaciones de la sociedad civil, la academia y todas las instituciones del gobierno que participamos en el Conmigrante, más la cooperación internacional, hagamos un esfuerzo por informar a la ciudadanía. Entonces, ese día en específico, en El Salvador del Mundo, se hizo presente una serie de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de las Naciones Unidas y de la cooperación a tratar de hablar con la ciudadanía, a escucharlos, a sondear qué es lo que estaba ocurriendo. Llama la atención que la mayoría de la gente dice que se va porque cree que va de esta manera, de una manera segura, va en grupo, no paga grandes cantidades. Es decir, que la gente se ha movilizado y a través del engaño que alguna gente malintencionadamente está promoviendo en las redes sociales. Ya tuvimos alguna información también de las redes, porque todo esto es complicado, porque nadie se hace responsable de la movilización. Cuando uno pregunta quién está propiciando la movilización, quién está asumiendo liderazgo, usted le pregunta a la gente y la gente le contesta: no, yo me he sumado, escuché en las redes sociales, leí en las redes sociales, alguien me dijo en las redes sociales y tomé la decisión de sumarme. Nadie identifica a una persona en específico. Sin embargo, en el trayecto del Salvador del Mundo a la frontera, hubo personas que asumieron liderazgo, orientaban a la gente. Es más, se detectaron algunas personas dando dinero, contratando buses,
funcionando en la logística, y estas personas se derivaron a la Policía Nacional Civil para que verificaran. De estas personas se detectaron que algunas de ellas, no todas, porque la mayoría de la gente muy humilde, que es la primera vez que viaja, pero se detectaron personas que tienen antecedentes de haber estado detenidas por tráfico ilegal de personas, por trata, pero que hoy no tienen ninguna restricción ni orden de captura vigente. Pero esto se derivó a la policía. No puedo compartirle el dato porque no lo tengo, no lo manejo, pero la policía conocerá el dato de cuántas personas fueron las que verificaron y bueno, la situación específica en la que se encuentran los casos. Y esas personas, antes de irme a la pausa, directora, esas personas que ustedes mencionan por la presunción y la observación que se hizo, que estaban gestionando una logística de buses y dando dinero a las personas, ¿están en este momento retenidas por la Policía Nacional Civil o qué ha pasado con esas personas? Yo le comentaba que de los casos que identificamos en migración, usted sabe que tenemos sistemas migratorios en el cual contamos con la integración de información de las instituciones de seguridad para establecer alertas, ¿verdad? Y derivarlas a la instancia correspondiente. En este contexto, identificamos a estas personas y se las pasamos a la Policía Nacional Civil. Nos dimos cuenta preliminarmente que muchas de estas personas no tenían una orden de captura vigente, sí tenían antecedentes y eran de tráfico. Entonces, esto llama la atención, se desvinculaban, querían parecer frente a la población que iba en este grupo como los que salvaban, conocían y iban a orientar a las personas. Por eso estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a que tenga cuidado. El día de ayer circularon, porque todo esto es en las redes sociales, sí. El día de ayer circuló varios WhatsApp donde hay personas que están denunciando que les están pidiendo dinero, que las están extorsionando, que les están diciendo que deben mandarle dinero a sus familiares para que puedan continuar con el viaje. La migración irregular, la trata de personas, usted sabe, en la trata hay varias manifestaciones delictivas y una de ellas es la extorsión, ¿verdad? Y esto sí es lo que se está ahora comunicando en redes sociales. Hay varias personas que han denunciado, que han puesto al teléfono a sus familiares diciéndoles que les manden dinero para continuar o que los van a regresar. Esa sería una situación, el escenario menos complicado, pero pueden haber escenarios en que la gente ponga en riesgo su vida. Debo de hacer una pausa, director. Me gustaría que sigamos ampliando este tema en específico y eventualmente, porque se puede manejar en redes sociales y información en medios de comunicación, sobre todo más en redes sociales, si se van a hacer otras salidas, otras caravanas, porque también se estaba convocando para otros días. Entiendo que mañana era la convocatoria para otra, y saber un poco cuál es la reacción de la Dirección General de Migración sobre este tema. Una pausa, volvemos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Evelyn Marroquín, directora de Migración y Extranjería. Estamos hablando de la caravana de migrantes en El Salvador, pero también vamos a hablar de otras actividades que conciernen a esta Dirección de Migración. Un asunto acá, directora, lo traíamos del bloque anterior. Usted mencionaba que en este proceso de personas, en esta fase de movimiento de personas el fin de semana, identificaron algunas de estas que lideraban o por lo menos estaban organizando algunas de ellas y que también estaban dándole dinero, ofreciendo alguna logística, y que luego por redes sociales y WhatsApp han identificado audios y textos en los cuales están exigiéndole o pidiéndole a algunas de estas personas que manden dinero, digamos, es un poco el tema. Pero también no apareció como uno de los elementos en discusión acá las circunstancias que viven algunas de estas familias. Esto no solo lo pienso por el caso de los salvadoreños, también hemos visto la caravana de hondureños que han pasado por Guatemala, que han pasado por El Salvador, que van por México en este momento, y mencionan un elemento acá que es las condiciones de vida, la situación de pobreza y exclusión, pero también otros mencionan que hay amenazas a su vida por la inseguridad, ya sea por crimen organizado y por pandillas. ¿No salieron algunos de estos elementos en este acercamiento con las personas de la caravana de salvadoreños que van rumbo hacia los Estados Unidos?
En términos generales, cuando se entrevistó a las personas en la ventanilla, que es el papel que tiene el oficial migratorio, ¿verdad?, de preguntarle a dónde va y de sondear para poder hacer una derivación, solamente detectamos un caso de una persona que pidió hablar con las autoridades porque no llevaba los documentos válidos de viaje, y ya en el abordaje se detectó que era una persona con problemas y con necesidad de protección, lo cual se está trabajando con la OLAP, con las oficinas locales de atención a víctimas para darle el tratamiento correspondiente. La mayoría de las personas en este caso específico señalaban que querían viajar a los Estados Unidos por el sueño americano, que es lo que conocemos, por mejorar las condiciones de vida. Principalmente esta era la causa. No tuvimos de forma directa conocimiento de que la gente se fuera por otras razones. Yo quiero comentarle que en las estadísticas que tenemos en la Dirección General de Migración y Extranjería, específicamente en la dirección que tiene la responsabilidad de atender las personas retornadas que vienen de los Estados Unidos y de México, la DAMI, en la chacra, tenemos 3 factores que siempre aparecen en las entrevistas. En el orden, la gente dice que se va para los Estados Unidos con la intención de emigrar por razones económicas. El segundo es la reunificación familiar. El país tiene una larga data de migrantes. La mayoría de salvadoreños y salvadoreñas tenemos familiares en los Estados Unidos, y bueno, el tema de la reunificación familiar es una segunda razón de migración, y un tercer lugar es la seguridad. Cuando hacemos la entrevista, esto nos permite hacer el tema de la derivación y la vinculación con la dirección que le corresponde justamente los programas de reintegración de las personas. En el caso específico que usted me preguntaba, fue esto que le comento, que la gente lo ve esto como una oportunidad, y creo yo que ha habido un mal manejo en las redes sociales de lo que pueden conseguir si se van en grupos. Yo quiero reflexionar sobre el tema de la trata. Nosotros hemos conocido que a lo largo de la ruta del migrante hay muchas personas que son víctimas del crimen organizado. Son personas que han sido secuestradas, personas que han sido capturadas por los grupos organizados de redes, y los incorporan en explotación sexual y comercial, mujeres que son obligadas a quedar embarazadas, ¿verdad?, el embarazo obligado. Niños y niñas que son desaparecidos y que también son víctimas de la venta de órganos. Entonces, esto es bien peligroso. Por otro lado, conocemos también de gente que en el trayecto ha quedado con discapacidades permanentes, que pierde sus miembros, que se cae, que sufre algún daño físico, y bueno, conocemos también de personas que han perdido la vida. De hecho, de los hondureños que salieron el 17 de octubre, ya hay información de personas que han muerto en esa travesía. Hay un asunto acá, directora, que lo teníamos también pendiente, se espera, porque en redes sociales se ha divulgado que podrían salir otras caravanas, otros grupos de personas que se estaban convocando. Entiendo que para mañana se hacía una convocatoria para eso, o puede ocurrir en el transcurso de los días, pero ¿establecerá la Dirección General de Migración o con la Policía Nacional Civil o con las instancias pertinentes algún operativo en las fronteras respecto a otra eventual caravana? Bueno, nosotros estamos trabajando de forma permanente con las instituciones que tenemos responsabilidad en las fronteras, la Policía Nacional Civil, Salud, y ahora las instancias de protección, que es importante también el trabajo que estamos desarrollando. Y obviamente si se da esta convocatoria a la cual usted se refiere, estaremos trabajando para hacer el mejor abordaje de manera integral en la frontera. El domingo tuvimos la experiencia de haber logrado una gestión en El Paso de manera ordenada, atender los casos que se nos derivaron, y creemos que esa es la modalidad que vamos a continuar. Esperamos nosotros que esto que se está manejando en redes sociales no se concrete. Hacemos un llamado a la población para que tome conciencia, se informe, piense en su vida. O sea, un sueño debe concretarse de la mejor manera, no
poniendo en riesgo la vida de ellos y la vida de la familia también. Entonces, todo lo que sabemos, como ustedes lo saben también como medios, son especulaciones, convocatorias que se han hecho en las redes sociales. Si mañana u otro día se diera una actividad, las instituciones estamos preparadas para dar respuesta a lo que se pudiese presentar. Ahora también lo hemos visto en los medios mexicanos, en los medios de Guatemala, todo el flujo de migrantes, todas estas caravanas. Muchas de las personas que las entrevistan mencionan diversas razones, circunstancias económicas, amenazas, les amedrentan pandillas o grupos delincuenciales, y también en estas caravanas hondureños se sumaban salvadoreños y otras personas, guatemaltecos. El aspecto aquí es: ¿qué se espera del protocolo o el trato que deben brindar las autoridades migratorias a los salvadoreños, a los guatemaltecos en México? Porque también en el paso de esto se notaba cómo fue la reacción en primera instancia de la autoridad mexicana, de las policías y de la autoridad migratoria mexicana. Entonces, ¿cuál es el protocolo y la expectativa del trato en el procedimiento de estas autoridades migratorias de México, sobre todo para los migrantes centroamericanos y los migrantes salvadoreños? Bueno, mire, cada estado es responsable del manejo de la migración. Nosotros esperamos y tenemos la expectativa que prevalezca los derechos humanos de las personas migrantes que los tienen y que el abordaje sea el menos complicado para nuestra población. Sin embargo, entendemos que hay procedimientos y requisitos que deben presentar las personas que pretenden ingresar a otros países. Los salvadoreños y salvadoreñas que quieren iniciar este recorrido saben que hay requisitos que deben presentar en México y en los Estados Unidos, y también hemos entendido que el gobierno mexicano, en este caso, sobre el tema del refugio, ha establecido algunas normas. Muchos de la gente que está haciendo mal uso de las redes sociales, informando de forma inapropiada a la gente, les ha dicho que pueden pedir refugio y que se lo van a dar. Esto no es tan sencillo, es decir, para que se pueda dar refugio hay condiciones que se establecen y que deben cumplirse. Entonces, la gente debe estar informada de esto. No es solamente decir una información y creer que las autoridades no la van a verificar, ¿verdad? Esto ocurre en los Estados Unidos y ocurre en otros países también. Nosotros esperamos que se dé el respeto a las personas migrantes, ¿verdad? Y que los abordajes sean integrales y adecuados. Esperamos realmente estamos esperando con mucha esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo en este momento. Hay imágenes muy duras de lo que está pasando en la frontera en este momento de Guatemala y México y de lo que está ocurriendo del otro lado. Y esperamos también que no haya una actitud de parte de algunos sectores xenofóbicos o de discriminación hacia nuestros hermanos. México y Guatemala han sido pueblos solidarios, ¿verdad? Para el abordaje de las personas no estamos estimulando de ninguna manera que la gente se vaya de manera irregular. Al contrario, estamos insistiendo en que la gente debe tomar conciencia de los riesgos. Hay dos aspectos que quiero aprovechar para consultar. Estamos llegando al tramo final, directora, pero el primero es: una de las denuncias que se hacía era para los migrantes, es que las autoridades mexicanas les ofrecían apoyo y llevarlos a albergues, pero cuando esto ocurría, básicamente los ponían a disposición de retornarlos a Guatemala. Esa era una consulta. Y la otra consulta es: ¿han tenido ustedes comunicación formal, digamos, por homólogos, digamos, las direcciones de migración, tanto de Guatemala o México, en el cual establezcan alguna información en la que están pidiendo que se evite el flujo de más personas o que traten de hacer un registro de las personas que pasen? ¿Han tenido algún tipo de comunicación sobre esos asuntos? Bueno, tenemos una comunicación permanente, porque como usted sabe, en el caso de El Salvador, todos los días vienen buses con personas retornadas de México, sí, ¿verdad? Tenemos esa comunicación permanente y en este periodo pues hay reuniones entre varios funcionarios abordando la situación actual. También tenemos comunicación con las autoridades de los Estados Unidos porque tenemos vuelos federales que vienen 3 veces por semana
Y quería aprovechar para comentarle que desde el año pasado nosotros hemos tenido una reducción de salvadoreños que son retornados y salvadoreñas. El año pasado y este año llevamos más del 50% de reducción. Sin embargo, estamos recibiendo 3 vuelos federales a la semana y estamos recibiendo buses todos los días. Entonces, la comunicación es primordial para hacer una buena gestión de los retornos. No se ha modificado hasta este momento la cantidad de personas retornadas. Es probable, por lo que usted comentaba hace un momento, que esto cambie. Cuando nosotros estamos diciendo que no toda la gente va a aplicar al refugio, seguramente de las personas que no apliquen al refugio o no logren otro estatus migratorio regular, serán retornadas a El Salvador, ¿verdad? Y empezaremos a ver un comportamiento distinto. Pero hasta el momento el comportamiento ha sido el mismo, no hemos incrementado, estamos manejando en este momento, en el caso de los Estados Unidos, de los vuelos federales tenemos una reducción del 5.7% y de México el 8.3%, que hace un total general de 6.6% de reducción con respecto al 2017. Estoy por finalizar la entrevista, directora, le consulto lo siguiente, porque la última vez que nos reunimos hablábamos sobre el proyecto de ley de migración y qué ha pasado hasta este momento. Entiendo que la Asamblea Legislativa no ha aprobado dicho marco legal. ¿Qué ha ocurrido? Porque por la última plática que tuvimos en este set es que era algo que ya estaba a punto de aprobarse en el Pleno Legislativo. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay dictamen sobre el proyecto. La Comisión de Relaciones Exteriores, en la última reunión que tuvo como comisión, sacó un dictamen sobre la ley. Nosotros estamos con la expectativa de que los diputados puedan llevar la propuesta, la ley al Pleno de la Asamblea Legislativa y se logre aprobar. Todos los partidos que estuvieron en la comisión revisaron la ley, hicieron sus observaciones y bueno, hubo una aprobación de todos, no hubo ninguna objeción, alguien que estuviera en contra de ningún partido. Entonces entendemos que no debe haber ninguna dificultad para dar el siguiente paso. Aprovecho y le agradezco la consulta porque estamos haciendo un llamado para que esto se logre concretar. La ley de migración es actual y responde justamente a las situaciones que estamos viviendo en este momento. Nos da las herramientas legales para hacer los abordajes de mejor manera, de manera integral, y para las comunicaciones con los países de la región y otros países que están en similares condiciones a las que pretendemos llegar con la aprobación de la ley. Perfecto, directora. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Espero que nos volvamos a encontrar siempre para llevarle un seguimiento a este tema de los flujos migratorios, de las personas retornadas, pero también las políticas en el seno de Comigrante que se pueden desarrollar para evitar estas circunstancias y estos flujos migratorios, de cómo se pueden ofrecer las opciones y oportunidades a las personas en el país. Gracias por haberme acompañado, director. No, gracias. Vivimos en una era de movilidad y de migración sin precedentes y creo que es importante trabajar porque logremos una migración segura, ordenada, regular y sobre todo responsable. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted por habernos acompañado en este espacio de entrevista y a ustedes también, amigos. Ha sido un gusto. Será hasta mañana, 6:30 en República.